Me llamo Amalia Ramos y he firmado más documentos de los que muchos podrían imaginar. Fui notaria durante 42 años en Sevilla. Y aún hoy, a mis 76, recuerdo el crujido exacto del papel al doblarse bajo el peso del sello húmedo. El olor a tinta fresca mezclado con café de media tarde. Las manos temblorosas de quienes venían a firmar algo que les cambiaría la vida sin saberlo. He visto testamentos escritos con rencor, herencias cargadas de venganza, matrimonios disfrazados de esperanza y renuncias que pesaban más que las promesas. Siempre supe que el poder estaba en el lenguaje, pero más aún en lo que no se decía. Era mi trabajo proteger a la gente de sus propias prisas, de la letra pequeña, de la ceguera del afecto. A veces lo lograba. Otras, no. Cuando me jubilé, creí que lo había visto todo. Pensé que ese mundo de firmas apresuradas y decisiones irrevocables había quedado detrás. Me retiré con orden, con dignidad, como viví toda mi vida, con una estructura clara y sin fisuras aparentes. Y sin embargo, ahora lo sé. No hay blindaje suficiente cuando la traición viene con tu apellido. Mi marido, Leandro, murió hace 17 años. Un infarto súbito mientras hacía la compra un lunes cualquiera. Él había sido maestro de historia, un hombre silencioso, amable, metódico. Nos entendíamos sin hablar demasiado, como los que han aprendido a quererse desde la costumbre. Nuestro único hijo, Iván, tenía entonces 32 años. Ya se había casado con Irene, su novia de toda la vida. Una mujer enérgica, moderna, de esas que parecen tener siempre prisa, hasta para amar. Yo nunca supe muy bien qué pensar de ella, pero la acepté como se aceptan las cosas inevitables. Sin entusiasmo, pero sin guerra. Cuando Leandro murió, Iván me pidió que no me quedara sola. «Ven con nosotros, mamá. La casa es grande», me dijo. Pero yo ya sabía que ese tipo de generosidad suele tener fecha de caducidad. Agradecí el gesto, pero me quedé en nuestra casa, la misma donde criamos a Iván, donde todavía tengo el despacho con mis libros ordenados por fecha de edición, y mi escritorio de roble que huele a tabaco antiguo, aunque hace décadas que dejé de fumar. Durante años, mi vida fue tranquila, aunque no sin cierta melancolía. Me levantaba temprano, preparaba mi desayuno con rituales que solo yo entendía. Leía el periódico en papel, subrayando errores ortográficos con lápiz como si aún pudiera corregir el mundo. Iba al mercado 2 veces por semana. Hablaba con la frutera y el carnicero, gente que me llama señora Amalia con un respeto casi extinto. Tenía mis rutinas, mi independencia, mis silencios. Nunca fui de amigas ni de reuniones. Mi mundo era reducido, pero era mío. Cada decisión, cada objeto en esta casa, pasaba por mí. Y eso, en la vejez, es un lujo que muchos no entienden hasta que lo pierden. Iván venía de vez en cuando, siempre con prisas, siempre con el móvil en la mano, hablando de sus negocios, de las nuevas oportunidades, de su hija Clara que ya estaba en la universidad. Al principio me costaba aceptar que el niño que una vez se dormía sobre mis rodillas, ahora fuera un hombre que hablaba de acciones, de criptomonedas, de inversiones como si fueran afectos. Pero eso era parte del trato. Criar a un hijo para que sea libre, aunque eso signifique que se aleje. Con el tiempo aprendí a no esperar llamadas. Y cuando las había, eran para asuntos prácticos. «Mamá, ¿tienes el número del abogado que nos ayudó con lo del piso?» O «¿Sabes si el cuadro que estaba en el pasillo lo compraron tus padres?» Nunca para saber si comí, si dormí bien, si seguía escuchando mi música de siempre. Así pasa. El amor de los hijos envejece más rápido que los huesos.
Recuerdo con precisión el día que todo empezó a torcerse. Fue una mañana de octubre, templada y clara, como las que más me gustan. Iván llegó sin avisar, cosa rara en él. Venía solo, sin su mujer, y traía una carpeta marrón, de esas que se usaban en la oficina hace años. Me saludó con afecto, me dio un beso en la frente y me pidió un café como cuando era niño. Yo lo preparé sin decir nada, sintiendo un nudo en el estómago que no supe interpretar entonces. Nos sentamos en la mesa del comedor, donde siempre hacía los crucigramas del domingo. Me habló con voz suave, con una seriedad impostada que me puso en alerta. Me dijo que Irene estaba enferma, que necesitaban hacer unos ajustes en sus papeles por precaución, por si acaso. Repitió. Me mostró unos documentos que supuestamente eran permisos médicos, autorizaciones de representación en caso de urgencia. Yo los miré de reojo, reconociendo los formatos, las fórmulas legales, pero sin detenerme a leer con la lupa de siempre. Me habló del amor, de la confianza, de lo mucho que le tranquilizaría tener mi firma. Y por primera vez en años, vi a mi hijo vulnerable, como si de verdad me necesitara. Fue ese gesto, esa ilusión de cercanía, lo que me venció. Firmé, con mi pluma de siempre, con mi letra firme, sin saber que en ese momento estaba entregando mucho más que una autorización. Estaba firmando el principio del fin de mi libertad. Después, Iván se fue con una sonrisa de alivio y me dejó con la sensación extraña de haber hecho algo bueno y algo terrible al mismo tiempo. Me quedé mirando la carpeta cerrada, como si pudiera leer a través del cartón lo que se había sellado en mi contra. Me preparé un té, abrí un libro que no pude leer y dejé que cayera la tarde sin encender las luces. No sabía aún la magnitud de lo que había hecho. No imaginaba, porque aún quería creer en mi hijo, que aquella firma, tan cotidiana para mí, me arrebataría todo aquello por lo que había luchado. Mi juicio, mi independencia, mi derecho a decidir. Y sin embargo, algo en mí, una voz muy antigua que había callado demasiado tiempo, me decía que debía prepararme. Que esto no era un gesto de amor, sino un movimiento calculado. Que incluso el hijo más amado puede dejar de verte como persona y empezar a verte como patrimonio. Desde ese día, mi silencio empezó a llenarse de preguntas. Y mi memoria que sigue intacta, empezó a buscar respuestas. La primera señal no llegó con estruendo, sino con un pequeño sobresalto en mi rutina. Una carta. Oficial. Con el membrete del Juzgado de lo Civil de Sevilla. No era la primera vez que recibía correspondencia así. Después de todo, fui parte del sistema durante décadas. Pero al abrirla, algo en mí se tensó. No por lo que decía, al principio no entendí nada, sino por el hecho de que estaba dirigida a Fjivikinokli, no como notaria jubilada, ni como ciudadana independiente, sino como persona sujeta a tutela preventiva con resolución pendiente de revisión judicial. Era un lenguaje que conocía bien, tan familiar como una vieja melodía tocada en un tono desafinado. Una parte de mí quiso creer que era un error. Tal vez confundieron nombres, tal vez era un trámite bancario cualquiera, pero al releer cada línea, con la lupa y la parsimonia de mis años, comprendí que aquel documento no había sido enviado por equivocación. Había sido impulsado desde dentro, con conocimiento profundo de cómo funcionaban las estructuras legales, y eso solo podía venir de alguien que, o bien me conocía demasiado, o me había estudiado con precisión quirúrgica. Ambas cosas, en este caso, eran ciertas. Me puse de pie lentamente, con el corazón palpitando con fuerza extraña, como si algo dentro de mí despertara de un largo letargo. Crucé el salón con pasos medidos, fui hasta mi escritorio y saqué el archivador, donde guardo todo lo importante.
No por nostalgia, sino por hábito profesional. Todo lo que alguna vez firmé, autoricé o conservé está allí, en orden, con separadores, con fechas, con mis pequeñas notas al margen. Encontré la copia de los documentos que Iván me había traído aquel día. Allí estaban. Su firma, la mía, el nombre de Irene, incluso el sello del colegio notarial. Pero lo que me heló la sangre fue descubrir, al leer más a fondo, que entre esos papeles había un documento de voluntades anticipadas ampliadas, donde supuestamente yo autorizaba a mi hijo a actuar no solo en decisiones médicas de urgencia, sino en cualquier aspecto de mi vida jurídica, financiera y patrimonial. En caso de deterioro cognitivo incipiente diagnosticado por profesional médico. La letra era la misma, los márgenes iguales, pero ese párrafo nunca lo leí. Nunca lo firmé con conciencia. O peor aún, lo firmé creyendo que era otra cosa. Un gesto de confianza. Una declaración de amor. El mundo empezó a tambalearse en silencio. No lloré. No grité. Me senté frente a la ventana, donde las plantas que cuido con esmero recibían la última luz de la tarde, y traté de recordar si alguna vez, en todos mis años de oficio, advertí a alguien sobre este mismo peligro. Lo hice. Claro que sí. ¿Cuántas veces le dije a ancianos asustados que no firmaran nada sin leer? ¿Cuántas veces interrumpí a hijos apresurados con esa frase firme? Esto debe ser leído con atención. Me dolió, más que la traición, la certeza de que había fallado en lo que siempre consideré mi escudo, mi juicio. Si a mí me había pasado, a mí, que conocía cada truco, cada pliegue legal, ¿qué no le harían a los demás? Pero no era momento de generalidades. Era yo la que estaba en el centro del huracán, y mi hijo, mi propio hijo, era quien sostenía el timón. En los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a moverse de sitio. La señora que me ayuda con la limpieza vino con una nueva tarjeta bancaria, enviada según ella por Iván. Decía que era más cómoda, que ya venía vinculada a una cuenta que él gestionaba para mí. Para evitarte molestias, aquí, señora Amalia. Sentí una punzada de alarma. Revisé mis cuentas en línea, pero el acceso habitual estaba bloqueado. Llamé al banco, y tras interminables transferencias de llamada, una voz educada me explicó que, por resolución preventiva adjunta a un protocolo médico, la titularidad operativa había sido transferida temporalmente a mi hijo. Me preguntaron si necesitaba ayuda con el acceso nuevo, como si yo fuera una anciana confundida. Dije que no. Colgué. Fui al baño, me lavé la cara. Respiré hondo. Luego, ya seca, encendí mi viejo ordenador y redacté un correo. No a Iván, no a mi banco, sino a alguien que nunca imaginé volver a necesitar. Julián Cerezo, mi excompañero de carrera, abogado civilista, retirado hace años pero con la misma lucidez, feroz que siempre admiré. Julián, escribí. Necesito revisar unos documentos que firmé hace un mes. Hay indicios de manipulación jurídica bajo apariencia de rutina. Sé que suena paranoico, pero no lo es. Respondió en menos de una hora. Envíamelo todo. Lo leeré esta misma noche. Esa noche apenas dormí. Me acosté temprano, pero mi cabeza era un tren en marcha. Me preguntaba desde cuándo Iván había empezado a verme como carga, si fue después de la muerte de Leandro, cuando quedó claro que yo no dependía de nadie. O tal vez fue siempre, solo que no quise verlo. Me pregunté si Irene estaba detrás de esto, si fue idea suya, disfrazada de preocupación. Me pregunté si Clara, mi nieta,
Lo sabía. Si sospechaba. Si alguna vez había escuchado frases sueltas en casa que ahora resonaban con otro sentido. Me pregunté si mi independencia era tan ofensiva, tan incómoda, que solo podía ser domesticada mediante poder notarial. No lloré. Pero sentí, en lo más hondo, el zarpazo de la irrelevancia. A la mañana siguiente, Julián me llamó. Su voz era baja, firme, con ese temblor que solo surge cuando la verdad es tan fea que duele nombrarla. Amalia, lo que firmaste no es lo que pensaste. La autorización médica es legal, sí, pero viene acompañada de un anexo que tú no debiste firmar sin lectura. Y lo más grave, hay un informe médico firmado por un geriatra que certifica signos de deterioro cognitivo leve. ¿Lo sabías? No. No lo sabía. Ni lo sospechaba. Ese documento fue usado como sustento para solicitar curatela preventiva. Si el juez la aprueba, Iván tendrá control total sobre tus decisiones, y no podrás revertirlo fácilmente. Me quedé en silencio, no por incredulidad, sino por una calma extraña que descendió sobre mí como una niebla espesa. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Poco, pero lo suficiente si reaccionamos ya. Colgué, me serví café, y por primera vez en semanas sentí algo cercano a la determinación. Tal vez era la indignación lo que me impulsaba, o el orgullo herido, o simplemente el instinto de supervivencia que se activa cuando una se ve acorralada. Pero una cosa tenía clara. Yo no iba a desaparecer en silencio. Ni jurídica, ni personalmente. Ya no. No después de una vida entera levantando casas con palabras, defendiendo la legalidad con cada firma, viendo cómo tantas mujeres como yo eran borradas poco a poco. De las decisiones, de las conversaciones, de la historia. No sabía todavía qué implicaría todo lo que estaba por venir. Pero sí sabía que no estaba vencida. Y que, paradójicamente, lo que más me dolía no era lo que Iván había hecho, sino que me lo había hecho con una sonrisa. Con ternura, con la voz con la que un hijo pide perdón por llegar tarde. Como si en lugar de arrebatarme la vida, me estuviera haciendo un favor. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero peligro no era el papel que firmé, ni el documento anexo, ni siquiera la resolución judicial inminente. El verdadero peligro era que el amor, en sus formas más distorsionadas, podía ser la coartada perfecta para robarte el alma mientras te llaman mamá. No sé en qué momento exacto comprendí que ya no era yo quien mandaba sobre mi vida. Pero sí recuerdo cómo esa certeza se fue deslizando, lenta y traicionera, como el agua que se filtra por una grieta que una no ve, pero que, con el tiempo, lo pudre. Todo. La primera grieta, curiosamente, fue la cerradura de casa. Una tarde de sábado quise salir a comprar limones para un bizcocho, y al volver, la llave no encajaba. Pensé que la cerradura estaba vieja, oxidada tal vez. Llamé al cerrajero que había venido años antes a cambiarme la cerradura del trastero. Un hombre cordial que solía tomarse un café después del trabajo si lo pillaba en buena hora. Cuando vino, se agachó frente a la puerta, examinó el cilindro con rapidez y luego me miró con esa expresión que mezcla duda con miedo a incomodar. ¿Ha autorizado usted el cambio, señora Amalia?, preguntó con cuidado. ¿Qué cambio?, contesté. Aquí hay un bombillo nuevo, europeo, de seguridad reforzada. No es un error técnico, es otro cilindro, otra llave. Y ha sido instalado hace pocos días. No respondí de inmediato. Tuve que tragar saliva y mirar la puerta como si pudiera hacerla retroceder en el tiempo, como si la madera guardara la memoria de quién la había profanado.
Apreté el bolso contra el pecho, un gesto que me sorprendió por lo instintivo. Llamé a Iván. ¿Cambiaste la cerradura de mi casa?, pregunté sin rodeos. Su tono fue el de siempre, ligero, suave, lleno de esa condescendencia moderna que los hijos usan con sus padres, como si hablaran con niños en cuerpo de adulto. No te lo dije porque pensé que estarías de acuerdo. Es por tu seguridad. El cerrajero me dijo que la anterior ya no ofrecía garantías. Y con tantos robos últimamente, mamá, ¿cómo no protegerte mejor? ¿Dónde están mis llaves nuevas?, pregunté. Hubo un silencio breve, apenas perceptible, pero suficiente para despertar en mí una alarma ancestral. Las tengo yo. Las iba a dejarte mañana, lo juro. Pero como estuviste con Julián estos días, pensé que estabas con él. ¿Estás bien? ¿Te sientes confundida? Confundida. La palabra cayó como un hacha. No me lo dijo con mala intención. O tal vez sí. Quizá buscaba instalar en mí esa sospecha que ya había usado en los documentos. Estás confundida. Es la antesala de no puedes decidir. Y eso, lo sabía bien, era más peligroso que cualquier robo. Colgué sin despedirme. No porque quisiera ser grosera, sino porque no podía sostener una conversación en la que cada palabra se sentía como un paso hacia un pozo sin fondo. El cerrajero, incómodo, me preguntó si deseaba que cambiara nuevamente la cerradura. Lo miré largo rato, y finalmente dije que no. No por resignación, sino porque entendí que esa cerradura ya no era el único candado. Había otros, más invisibles, más peligrosos. El acceso a mis cuentas seguía bloqueado. Los extractos mensuales ya no llegaban a casa. Ni siquiera la factura de la luz estaba a mi nombre. Pequeñas señales, todas apuntando a lo mismo. Alguien estaba reescribiendo mi vida mientras yo aún estaba viva. Fui a ver a Julián. Nos encontramos en su despacho, el mismo donde años atrás habíamos discutido reformas del Código Civil y debatido sobre testamentos imposibles. Ahora, ambos éramos ancianos, pero ninguno senil. Me recibió con una taza de café y una carpeta con copias subrayadas. Hay una estrategia clara aquí, Amalia, me dijo sin rodeos. Esto no es improvisado. Tu hijo ha seguido cada paso del manual para declarar a un mayor legalmente vulnerable. Autorización médica con redacción ambigua. Voluntades anticipadas sin lectura real. Cierre progresivo de accesos económicos. Control de entorno físico. Modificación de llaves y ahora una solicitud formal al juzgado para que ratifique su tutela preventiva sobre ti. Está bien armada, eso no lo niego. Pero hay fisuras. Y si quieres podemos usarlas. Quise responder de inmediato, pero no pude. Me dolía el cuerpo entero. Me sentía asediada por una violencia limpia, sin gritos, sin empujones. Una violencia que se disfraza de cuidado, que llega con sonrisas y cafés, pero que te deja fuera de tu propia casa. ¿Y qué necesito hacer?, pregunté finalmente. Julián sacó una hoja en blanco y escribió 3 cosas. Un informe de capacidad mental independiente, una revocación notarial de poderes anteriores y una declaración de voluntad libre ante notario público. Vamos a jugar su juego, pero con tus reglas. Asentí. Mi mano temblaba, pero no por miedo. Era otra cosa. Rabia, determinación. El informe médico fue el primer paso. No fue fácil. Me atendió una doctora joven, amable, pero claramente escéptica. ¿Por qué quiere usted una evaluación cognitiva si no tiene síntomas?, preguntó. Le conté parte de la historia.
Me observó con atención. Me hizo una batería de pruebas. Memoria a corto plazo, lógica, lenguaje, capacidad de razonamiento. Al final, firmó el informe. Plena capacidad cognitiva, sin signos de deterioro. Lo tomé como un trofeo. Lo guardé con la delicadeza de quien recoge una prueba de existencia. La revocación de poderes se hizo en la notaría de una exalumna mía. Cuando me vio entrar, sus ojos se iluminaron. Usted fue la primera persona que me dijo que la ley era también una forma de justicia, dijo. Yo apenas sonreí. Estaba concentrada. Le entregué los documentos firmados con Iván y le pedí que iniciara la revocación formal. No hizo preguntas. Preparó todo con eficiencia. Firmé con trazo firme. Me temblaba un poco la muñeca, pero la tinta fue precisa. Una vez sellado, sentí un alivio que me recordó los años en que cada documento cerrado era una pequeña victoria para alguien. La declaración de voluntad fue lo más difícil. No porque dudara de mis intenciones, sino porque debía redactarla de puño y letra. No se trataba solo de decir «yo quiero vivir sola», sino de explicar por qué, con qué conciencia, con qué razones. Tardé una noche entera. Me senté en el despacho, como antaño, y escribí con lentitud. Cada frase medida, cada coma meditada. Soy Amalia Ramos. Tengo 76 años. Me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales. Declaro, con plena convicción, que deseo mantener mi independencia jurídica, patrimonial y vital. He sido notaria, madre, esposa. Sé lo que firmo, sé lo que vivo, y sé que el amor no justifica el control. La entregué a la notaria con una copia adicional, que guardé en un sobre lacrado en mi archivador. No para mí, para Clara. Fue ella, mi nieta, quien me dio el empujón final para no ceder. Vino a verme una tarde, sin avisar. Tocó el timbre, porque yo había recuperado mi cerradura, y entró con esa mezcla de timidez y madurez que tienen los jóvenes que han visto más de lo que deberían. Se sentó conmigo en la cocina, me tomó la mano y me dijo sin rodeos: «Sé que papá está haciendo cosas raras. Lo oigo hablar con mamá como si tú ya no pudieras decidir. Dicen que lo hacen por ti, pero yo no estoy segura». Le conté parte. No todo, pero lo suficiente para que entendiera que no era una vieja desorientada, sino una mujer acorralada. Me abrazó, y en ese abrazo sentí que aún quedaba algo que rescatar de esta historia. Un puente, una lealtad. Los días siguientes fueron un torbellino. Iván volvió a visitarme, pero ya no traía café ni sonrisas. Venía con voz firme, con documentos bajo el brazo. Me pidió que reconsiderara, que firmara un acuerdo de convivencia supervisada. No te estoy quitando nada, mamá. Solo quiero ayudarte a estar bien. Le respondí con calma, mirándolo a los ojos. ¿Estar bien según quién? ¿Según ti? ¿Según un médico que me vio 5 minutos y firmó lo que le dictaste? Se molestó. Me llamó paranoica. Me acusó de dejarme manipular por Julián. Le respondí que él era quien manipulaba y que si creía que su apellido lo blindaba, se equivocaba. «No me conoces, Iván», le dije. «Creíste que por haber dejado de trabajar, también dejé de pensar. Y ahí te equivocaste». Se marchó sin responder, pero su expresión lo decía todo. No esperaba resistencia, menos aún una con armas legales. Esa noche dormí como no lo hacía en meses, no porque todo estuviera resuelto,
sino porque por fin había recuperado algo que nadie puede firmar por ti: la voluntad de seguir siendo quien eres. La sensación de control es una ilusión tan frágil como una hoja seca en otoño. Puedes pensar que eres dueña de tu vida, de tus decisiones, de tus espacios, hasta que alguien mueve una sola pieza sin avisar, y descubres que el tablero ya no es tuyo. Sin embargo, después de semanas de escalada silenciosa, enfrentamientos velados y maniobras legales, esa tarde yo sentí algo que no esperaba. Paz. Una paz extraña, cargada de adrenalina, de lucidez y de resignación lúcida. Porque entendí, no solo con la mente sino con el cuerpo, que la batalla ya no era por no perder lo que tenía, sino por decidir cómo y hasta dónde estaba dispuesta a defender lo que aún era mío. Esa distinción cambió todo. Era un miércoles templado, de esos en los que el aire de Sevilla parece contener recuerdos suspendidos. Me había despertado temprano, con la espalda tensa por las horas frente al escritorio, pero con la cabeza clara. Preparé café, revisé mis notas, puse en orden los documentos clave que Julián me había ayudado a reunir. La cita con la jueza estaba programada para el viernes siguiente. Una audiencia breve, donde se decidiría si la solicitud de curatela preventiva que había presentado Iván prosperaría o no. Lo que estaba en juego no era menor. Si ganaba él, yo perdería el control sobre mi patrimonio, mis decisiones médicas, incluso sobre mis relaciones personales. Podría, con una sola orden judicial, enviarme a vivir donde él decidiera, bloquear mis cuentas, administrar mis bienes, vender mi casa si le parecía conveniente. Y todo eso con el amparo de la ley, porque yo, según su solicitud, ya no era capaz de cuidar de mí misma. Pero si ganaba yo, si la jueza encontraba inconsistencias, si aceptaba mi revocación de poderes, mi informe médico actualizado y mis declaraciones de voluntad, entonces el intento se caería. No sería fácil revertirlo todo, ni sanar la herida, pero sería una señal clara de que no estoy vencida. De que el sistema que ayudé a sostener con mi pluma aún podía protegerme. Esa mañana, mientras repasaba la carpeta, me sorprendió el sonido del timbre. No esperaba visitas. Abrí la puerta con cautela. Era Clara, mi nieta. Llevaba una mochila, el rostro pálido, los ojos cansados. ¿Puedo quedarme aquí unos días?, preguntó sin rodeos. Asentí sin preguntar nada. Entró, dejó la mochila junto al perchero y se sentó en la cocina como si necesitara detenerse antes de derrumbarse. Le serví un té, con la rutina antigua de quien ha preparado consuelos durante toda una vida. Discutí con mis padres, dijo después de un largo silencio. Mamá quiere que me aleje de ti. Dice que estás enferma, que me estás envenenando con tus ideas, pero yo no estoy ciega. He visto cómo hablan de ti cuando creen que no los escucho. He visto cómo papá manipula las llamadas, los correos. Sé que algo no cuadra. No lloró, pero su voz se quebró. Y en ese quiebre se abrió un canal de verdad que ni siquiera el tiempo podría cerrar. Le conté todo, con palabras medidas, sin dramatismo. Le mostré los papeles, los informes, los documentos revocados. Le hablé de mi miedo, de mi rabia, pero también de mi estrategia. Ella escuchó con una madurez que me conmovió. Cuando terminé, dijo: Siempre supe que tú eras más fuerte de lo que parecía, solo que papá no lo soporta. No soporta que una mujer mayor aún tenga poder. Ni siquiera si esa mujer es su madre. Sus palabras fueron un espejo doloroso, pero necesario. No solo estaba luchando por mí. Estaba haciendo visible una forma de violencia que muchas otras mujeres mayores enfrentan sin nombre, sin testigos,
sin defensa. La violencia del control disfrazado de protección. La violencia de la infantilización, del silencio, de la anulación. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que algo dentro de mí se había alineado, como si todas las piezas que parecían dispersas, mis años de trabajo, mi experiencia legal, mi soledad, mi relación con Clara, de pronto formaran un todo coherente. Aquella tarde fuimos juntas al despacho de Julián. Él la recibió con calidez, sorprendido por su decisión de implicarse. Clara pidió participar como testigo moral en la audiencia. Su declaración, aunque no vinculante, podía aportar contexto emocional. Julián lo consideró una jugada inteligente. «Humaniza tu caso», dijo, «y muestra que no estás sola». De regreso a casa, pasamos por la librería donde solía comprar mis códigos actualizados. Ahora vendían más libros de autoayuda y novelas de moda, pero aún quedaban algunos rincones respetables. Clara eligió un volumen sobre bioética y envejecimiento. «Quiero entender mejor esto», dijo. «Me mocí tuaitios», no por el gesto en sí, sino por lo que representaba. La continuación. La posibilidad de que alguien más, una joven, entendiera que los viejos no somos muebles que se reubican, sino cuerpos llenos de historia, de inteligencia, de deseos vigentes. A la noche recibí un correo inesperado. Provenía del despacho de Irene, mi nuera. Era escueto. «Amalia, queremos ofrecer una solución amistosa antes de llegar a más extremos. ¿Podemos reunirnos mañana?» No respondí de inmediato. Consulté con Julián, quien me aconsejó grabar cualquier conversación. Clara propuso acompañarme. «Así no estás sola. Y ven cómo estamos unidas». El encuentro se dio en una cafetería discreta. Irene llegó puntual, vestida con esa pulcritud que siempre me pareció un disfraz. Estaba nerviosa. Iván no vino. «Está muy afectado», dijo. «No quiere que esto se transforme en algo feo». Le respondí con serenidad. «Ya es feo, Irene. Lo que queremos es evitar que se vuelva irreversible». Propuso una mediación familiar. Un psicólogo. Un mediador legal. Una residencia con supervisión. No es encierro, Amalia. Es asistencia. Tú podrías seguir tomando decisiones pequeñas, solo dejar las grandes en manos expertas. Sentí que me hervía la sangre. ¿Decisiones pequeñas como qué? ¿Qué té beber? ¿Qué bufanda ponerme? ¿Y las grandes? ¿Vender mi casa? ¿Firmar préstamos? ¿Delegar mi vida? Clara tomó mi mano bajo la mesa. Irene desvió la mirada. «Estás siendo emocional», dijo. «Estoy siendo clara», respondí. «Y mi claridad no la define tu comodidad». La reunión terminó sin acuerdo, pero también sin gritos, con las cartas sobre la mesa. Sabían que yo no iba a ceder, y eso los desestabilizaba. Al día siguiente, en la preparación con Julián, algo cambió. Me pidió que leyera en voz alta mi declaración. Al llegar al final, mi voz se quebró. No por tristeza, por intensidad, por la certeza de que esas palabras eran más que una defensa. Eran un manifiesto. Por primera vez en mi vida, comprendí que ser vieja no es sinónimo de estar vencida. Que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Y que hay una fuerza secreta en haber vivido tanto que nada puede asustarte del todo. Miré a Julián. Él asintió. «¿Estás lista?», dijo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también lo supe.
Esa noche dormí profundamente, no con la ingenuidad de quien cree que todo saldrá bien, sino con la serenidad de quien sabe que ha hecho todo lo posible. El resto ya no dependía solo de mí, pero la Amalia que se presentaría ante la jueza ya no era la mujer asustada que firmó unos papeles sin leer. Era otra. Más vieja, sí, pero también más libre. La mañana de la audiencia amaneció con un cielo grisáceo que presagiaba algo más que lluvia. Yo ya estaba despierta desde las 5, no por nerviosismo, aunque por supuesto lo sentía, sino por esa costumbre antigua de anticiparse a los momentos importantes. Pasé los dedos por el borde de la taza de café sin beberlo, simplemente siguiendo la cerámica como si eso me ayudara a ordenar las ideas. Me vestí con cuidado, eligiendo el traje azul marino que usaba en actos solemnes cuando aún era notaria activa. No por vanidad, sino porque entendía, como toda mujer que ha tenido que abrirse camino entre hombres de traje, que la presencia también es un argumento. Clara me esperaba en el salón con los documentos en una carpeta de cuero, los mismos que habíamos revisado hasta el cansancio, como soldados que conocen cada centímetro del terreno antes de la batalla. Julián llegó puntual. Nos subimos a su coche en silencio. No hubo discursos. Solo miradas cómplices, de esas que no necesitan traducirse. Y así llegamos al juzgado. El edificio seguía siendo el mismo de siempre, pero algo en él me pareció distinto. Tal vez porque ya no lo habitaba como autoridad, sino como demandada involuntaria. Tal vez porque sabía que esta vez no podía salir por la puerta de atrás sin consecuencias. Al llegar, nos dirigieron a una sala pequeña, con paredes beige y una mesa central rodeada de sillas funcionales. Todo olía a humedad y a papelería cite antigua. La jueza era una mujer de unos 50, de rostro severo y mirada rápida. Me reconoció al instante. «Señora Ramos», dijo sin sonrisa, pero con una cierta deferencia que me recordó quién fui. Leí su expediente. Iván ya estaba allí, flanqueado por Irene y un abogado joven, de expresión arrogante y traje demasiado ajustado. No me saludó. No me miró. Evitó mis ojos como si no existiera. Ese, entendí, era el punto. La audiencia comenzó. El abogado de Iván presentó su solicitud con precisión técnica, sin emoción. Habló de señales de deterioro, de testigos preocupados, de cambios de humor, de olvido de rutinas. Mostró un informe médico fechado semanas antes, firmado por un geriatra con el que, según pude verificar, Iván había concertado una consulta privada. En ese informe se sugería que yo mostraba síntomas incipientes de confusión intermitente, sospecha de deterioro leve, basándose en una entrevista que no duró más de 20 minutos. No hubo pruebas clínicas, solo impresiones. La jueza lo revisó con expresión neutra. Luego pidió oírme. Me puse de pie. Clara me entregó mi declaración manuscrita, pero la dejé sobre la mesa. No la leí. Hablé. Con voz clara, modulada. Recordé todos los años en que enseñé a mujeres analfabetas a firmar sus nombres con dignidad. Conté mi historia sin adornos. Expliqué cómo firmé documentos sin saber que contenían cláusulas de cesión de control. Cómo cambiaron las cerraduras de mi casa sin mi autorización. Cómo bloquearon mis cuentas. Cómo fui desplazada de mis propias decisiones bajo el pretexto del amor filial. Presenté mi informe médico independiente. La jueza lo tomó. Lo leyó completo. Plena capacidad cognitiva. No se observan señales de deterioro. El contraste era evidente. Julián expuso los argumentos legales. Habló de manipulación mediante afecto, de la revocación legal de poderes, del derecho a la autonomía en la vejez. El abogado de Iván se mostró nervioso por primera vez.
Intentó objetar. Fue interrumpido. Entonces ocurrió algo inesperado. Clara pidió hablar. La jueza accedió, con reservas. Clara se puso de pie y dijo: «Yo soy la nieta. He escuchado durante meses cómo mis padres hablan de mi abuela como si ya no fuera útil, como si su independencia les molestara. No está enferma, está sola. Y eso no es lo mismo. La he visto leer, escribir, ordenar documentos. La he escuchado hablar de leyes con una claridad que ni mis profesores tienen. No la protegen. La quieren anular. Yo he elegido estar aquí porque nadie más en esta familia parece recordar quién es ella». La jueza escuchó en silencio. Luego pidió un receso. Salimos. Esperamos. 1 hora. 2. El pasillo se llenó de murmullos ajenos, de otros casos, de otras vidas. Finalmente nos llamaron de nuevo. La jueza leyó su dictamen. No se concede la curatela preventiva. La señora Portsmalia Ramos conserva todos sus derechos legales y capacidades. Se exhorta a las partes a respetar su autonomía. Cualquier futura solicitud deberá presentarse con evidencia clínica concluyente. Sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones, como agua después de un naufragio. Iván bajó la mirada. Irene apretó los labios. El abogado recogió sus papeles en silencio. Yo agradecí a la jueza. Salimos. Afuera llovía. Esa noche la casa olía a tierra mojada y a dignidad. Clara y yo cenamos en silencio. Luego brindamos con una copa de vino. No por la victoria legal, sino por algo más íntimo. El derecho a seguir siendo quien soy. Sin embargo, la historia no terminó allí. Al día siguiente recibí una llamada de una periodista local. Alguien, no supe quién, había filtrado parte del caso. Querían hacer un reportaje sobre adultos mayores y abuso legal familiar. Dudé, pero acepté. No por protagonismo, sino porque entendí que mi caso no era único. Era común. Solo que la mayoría no tiene las herramientas, los contactos, la voz. Me entrevistaron en casa. Hablaron también con Julián. Con Clara. La historia salió publicada un domingo. Recibí decenas de cartas, de mujeres mayores, de hijos arrepentidos, de estudiantes de derecho. Me invitaron a dar una charla en una universidad. Dije que sí. Iván no volvió allí a hablarme. Irene me bloqueó de todas sus redes. No me dolió tanto como creí. Hay pérdidas que no son tales. Solo liberaciones. Clara siguió viniendo. Dormía a veces en casa. Me ayudó a digitalizar mis archivos. Me convenció de escribir mi historia. Para que otras no firmen en la oscuridad, dijo. Y eso hice. Página tras página, letra tras letra, hasta reconstruirme no como víctima, sino como testigo. Hoy mi vida es más pequeña, más silenciosa, pero también más verdadera. Camino con pasos lentos, pero firmes. La cerradura de mi puerta es nueva. Las cuentas están a mi nombre. Y el espejo, al mirarme, ya no refleja una sombra temerosa, sino una mujer vieja. Sí, pero invicta. Pasaron varias semanas desde la audiencia. El silencio que siguió no fue inmediato, sino como esas mareas que retroceden despacio, dejando la orilla húmeda, cubierta de rastros. Iván no volvió a llamarme. Irene tampoco. No intentaron más visitas, ni me mandaron intermediarios. Solo el vacío, uno denso, casi físico.
como si alguien hubiera cerrado una puerta desde dentro y dejado el cerrojo corrido. Lo curioso fue que no sentí pena. Sentí otra cosa. Algo entre la decepción y el alivio. Como cuando descubres que un cuadro colgado toda la vida estaba torcido y ahora, por fin, lo ves derecho. Clara siguió viniendo. Con ella el ambiente era distinto. Joven, pero no invasivo. Ella traía su portátil, sus libros, y juntos pasábamos tardes completas revisando textos legales, noticias, cartas que me escribían otras mujeres. Mi caso, inesperadamente había aprendido algo. Una conversación. Un movimiento pequeño, pero sincero. Una mañana de otoño, mientras tomábamos café, Clara me miró con esa intensidad que tienen los jóvenes cuando están a punto de proponer algo que saben que podría cambiarlo todo. «Abuela», dijo con cuidado, «¿y si hicieras algo más con esta historia? No solo contarla, usarla». Yo la miré sin entender del todo. ¿Usarla cómo? Crear un precedente, una estructura. Un espacio donde otras mujeres como tú, como nosotras, puedan defenderse. Una especie de plataforma de recurso legal, educativo, emocional. Tú sabes cómo hacerlo. Y tienes lo más importante, la autoridad. Al principio dudé. No por falta de ganas, sino por esa resistencia ancestral a ocupar espacio. A levantar la voz cuando llevas décadas enseñándote a ser discreta, eficiente, silenciosa. Pero Clara insistió. Y yo, poco a poco, fui creyendo lo posible. Empezamos por lo básico. Un nombre. Fundación Firma Clara, propuso ella, riéndose de su propio juego de palabras. Me pareció perfecto. Porque eso era lo que necesitábamos. Una firma clara, sin trampas, sin sombras, sin clausulados escondidos. Luego vinieron los estatutos, los primeros contactos, una red de abogadas jóvenes que Clara había conocido en sus prácticas. Todas mujeres. Todas motivadas. Todas con una abuela en su historia que había sido silenciada, usada, desplazada. Pero mientras todo eso tomaba forma, algo inesperado ocurrió. Un día recibí una notificación judicial. Esta vez no era una amenaza. Era una demanda. De Iván. Me reclamaba difamación, perjuicios morales y daño patrimonial. En el texto, redactado con evidente rencor, me acusaba de haber arruinado su imagen, su carrera y su estabilidad emocional. Usaba frases como exposición mediática abusiva, instrumentalización del vínculo materno y lo que más me dolió, conducta vengativa revestida de victimismo senil. Leí esas palabras una por una. No con rabia, con un dolor seco, antiguo. Porque más allá del absurdo legal, entendí que Iván había cruzado un umbral. Ya no éramos madre e hijo en conflicto. Éramos contrincantes en campos opuestos. Y esa grieta, aunque profunda, ya no me hacía tambalear. Me hacía firme. Julián tomó el caso con serenidad. «Esto no va a prosperar», dijo. «Pero es importante enfrentarlo con altura. No respondamos con la misma virulencia. Respondamos con elegancia. Con verdad». Lo hicimos. Presentamos nuestra defensa con pruebas, con fechas, con contexto. Añadimos testimonios de mujeres apoyadas por la Fundación, cifras sobre adultos mayores judicializados sin diagnóstico real, estadísticas de abusos patrimoniales. Y algo más. Una carta personal que escribí a la jueza encargada del caso. No era un documento legal. Era humano. Decía, entre otras cosas,
No vine a este mundo a ser perfecta. Vine a ser libre. Y si mi libertad incomoda a quienes me vieron solo como un escalón para su ascenso, entonces que así sea. Lo que no permitiré, ahora ni nunca, es que me condenen por hablar. La audiencia fue breve. Clara estuvo allí, como siempre. El juez desestimó la demanda por falta de fundamento y advirtió a la parte demandante sobre el uso instrumental del sistema judicial con fines personales. Iván no dijo nada. Ni siquiera me miró. Salió de la sala con los hombros caídos, acompañado por un abogado nuevo, más viejo, más gris. Irene no se presentó. Esa noche regresé a casa con Clara. Cenamos tortilla y sopa. Luego, sin decir nada, encendimos la televisión. En un noticiero local hablaron brevemente de la sentencia. Amalia Ramos, exnotaria, pionera en defensa de adultos mayores en entornos familiares conflictivos, ha ganado un nuevo caso judicial. Apagué el televisor. Ya basta, dije. Ahora quiero hacer otras cosas. Y así fue. Empezamos a organizar talleres. Primeros en Sevilla. Luego en Granada. Después nos invitaron a Madrid. Hablábamos de derechos, de envejecimiento, de cómo leer los papeles antes de firmar, de cómo decir no, de cómo preparar un testamento con amor y no con miedo. Mujeres de todas las edades venían. Algunas con nietas, otras con cuidadoras. Todas con historias. Con silencios que se volvían palabras al calor de nuestra mesa. Una mañana recibí un correo. Era de una mujer llamada Luisa. Me contaba que su hija había hecho algo parecido a lo que me hizo Iván, que la había llevado a una notaría, que había firmado sin leer, y que ahora la tenían medicada en una residencia que no había elegido. Leí su historia en una revista, decía, y por primera vez no me sentí loca, ni sola. La invité a Sevilla. Vino. Y lloramos juntas. Luego luchamos juntas. Y ganamos juntas. Porque ahora no estaba sola. Ni yo. Ni ella. Clara me propuso hacer un documental. No sobre ti, dijo, sino sobre todas. Acepté. Nos sentamos días enteros a repasar fotos, grabaciones, archivos. Volví a ver a Leandro en una vieja cinta. A Iván de niño, en un parque. Me temblaron las manos. Pero no aparté la vista. Porque todo eso también era mío. No lo entregaría al olvido. El documental se llamó La letra pequeña. Lo estrenamos en un centro cultural. La sala estaba llena. Cuando terminó, hubo un aplauso largo, de esos que no solo celebran una obra, sino una verdad revelada. Clara me tomó la mano. «¡Lo logramos!», susurró. Y yo solo asentí. Porque sí. Lo habíamos logrado. Pero el verdadero clímax no fue la audiencia, ni el juicio, ni el estreno. Fue algo más íntimo, más sencillo. Ocurrió un domingo. Clara había salido con unas amigas y yo me quedé sola. Preparé un té, me senté en el sillón, abrí un libro de derecho romano que no leía desde hacía décadas. Y de pronto lo supe. Había vuelto a mí. No era solo la mujer que habían intentado callar. Era también la mujer que había resistido, que había escrito, que había enseñado, que había amado, y que incluso ahora podía volver a aprender. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no pensé en Iván con dolor.
Pensé en él con una especie de ternura amarga, como quien mira una foto antigua de un ser querido que ya no está, porque, de alguna manera, él se había ido. No en cuerpo, pero sí en alma. Y yo, en lugar de seguir esperando su regreso, decidí seguir caminando. Nunca imaginé que la paz tendría este aspecto tan modesto, tan cotidiano, tan alejado de los triunfos épicos que una vez soñé de joven. Mi vida ahora transcurre entre libros, infusiones, silencios largos y el suave vaivén de las estaciones desde la ventana de mi sala. No hay fiestas ni discursos, no hay multitudes ni medallas, pero cada mañana, al despertar y abrir los ojos en mi propia cama, sabiendo que sigo siendo yo quien decide cómo vivir, siento que he ganado algo que no se puede medir ni contar. El derecho a existir sin pedir permiso. La fundación sigue en marcha, con Clara al frente. Yo participo como guía, como voz de experiencia, pero ya no cargo con todo. Ella tiene su energía, su mirada renovada, y yo la observo con una mezcla de orgullo y asombro, como quien ve florecer una semilla plantada hace mucho, sin saber si algún día daría fruto. A veces recibimos cartas de mujeres que han encontrado en nuestro trabajo una llave, una palabra, una salida. No hay mayor recompensa que esa. El tiempo ha limado los bordes de la herida, no la ha cerrado. Eso sería mentir. Pero la ha vuelto más soportable. Iván no ha vuelto a buscarme. En una ocasión vi su nombre en las noticias. Una nueva empresa, un reconocimiento menor. Supe que sigue adelante, como si nada. Me pregunté, solo por un instante, si en su fuero interno habrá espacio para la duda, para el remordimiento, para recordar quién fue su madre antes de convertirse en un obstáculo. No tengo la respuesta. Y aprendí a no necesitarla. La última vez que Clara me abrazó antes de salir de viaje, una estancia corta en París, invitada por una universidad, me susurró al oído: «Gracias por no rendirte». No supe qué contestar, solo acaricié su cabello como cuando era niña, y en ese gesto le dije todo. Gracias por ver lo que otros no quisieron ver. Gracias por sostenerme cuando hasta yo dudaba de mi fuerza. Gracias por darme un lugar cuando el mundo trató de quitármelo. Hace unos días, mientras revisaba una caja antigua de cartas, encontré una nota manuscrita de Leandro. La había guardado entre las páginas de un libro de historia que él adoraba. Decía: «Nuestra voz puede temblar, pero no debe callarse». Nunca. Me detuve largo rato en esa frase. Pensé en todas las veces que mi voz sí tembló, en las veces que se quebró, pero también en las veces que fue escuchada, y comprendí que tal vez eso es lo que nos salva. No la perfección, no la fuerza constante, sino el acto de volver así a hablar, incluso después del miedo. En mi escritorio ahora hay una foto enmarcada. No es de Iván, no es de Leandro. Es de mí misma, en la sala del juzgado, de pie, leyendo mi declaración. La tomó Clara sin que yo lo supiera. Cuando la encontré en su carpeta, me la regaló sin decir nada. «Para que recuerdes quién eres», dijo. «Y esa imagen, más que cualquier espejo, me devuelve a mí. A mi centro, a mi dignidad». Si alguien me preguntara hoy si valió la pena todo el desgaste, toda la tristeza, todo el conflicto, respondería que sí. Porque mi historia no es solo mía, es también de todas las que vienen detrás. De las que aún dudan, de las que piensan que es tarde, de las que han sido calladas. Y si algo aprendí,
es que nunca es tarde mientras una pueda nombrarse a sí misma sin vergüenza. Ahora, cuando el sol cae y la casa se llena de ese resplandor naranja que tanto me gusta, me siento en mi sillón con un libro abierto, una libreta al lado y una taza de té en las manos. No hay más batallas por pelear hoy, solo la vida. Y eso, después de todo, es más que suficiente.